Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, sabios y sabias escuchas eléctricos presentes en este momento en el altavoz y también aquellos que nos escuchan en el futuro. Esto es el Masaje Cerebral, su programa de jardinería quincenal aquí en Reactor. Pero de jardinería en la que hacemos brotar esas ideas frescas, en el programa en el que esperamos germinar su curiosidad y procuramos brindar el abono necesario para que esas enredaderas mentales florezcan cada vez más frondosas. Yo soy Andrés Cota Iriart y me acompaña como de costumbre aquí el maestro Claudio Martínez. Ya saben que les estaremos atendiendo a través de Twitter bajo las identidades @CotaIriart y @Claudífonos, siempre con ese hashtag masaje cerebral para que podamos discernir dentro del tropel de información que corre por esa red social los mensajes que nos quieran hacer llegar, ¿no? Ahí nos pueden ir, ¿qué nos pueden ir haciendo, Claudio? Pues ahí pueden llegar sus comentarios, sus dudas, quejas, mentadas y recordarles que además del hashtag masaje cerebral estamos subiendo los episodios una semana después en las plataformas de audio de su preferencia. Entonces sepan que pueden escucharnos después. Si se han perdido los episodios previos del masaje cerebral, que ya llevamos varios, échense un clavadito a buscar otros temas curiosos, otros temas interesantes que siempre se comparten aquí en este espacio que es de ustedes. Y también si tienen sugerencias, ahí mismo en el hashtag masaje cerebral, díganos, me latería que se hablara de... Y ahí dice... Exacto, a la carta, ¿no? Información a la carta, procuraremos ir atendiendo poco a poco. Ya ha habido grandes programas debido a sus sugerencias. Por ejemplo, hicimos uno de homínidos, que yo creo que hasta ahora es nuestro greatest hits. Así que si quieren echarle una oreja a lo que consideramos, Claudio y yo, que es nuestro greatest hits hasta el momento, escúchense ese de homínidos sobre los otros humanos ya en plataformas. Y recuerden también compartirlo, ¿no? Con sus amistades, con sus tías, con sus tíos, sobrinos y sobrinas, porque pues hay que posicionarse ahí en las plataformas, no está fácil. O no se los compartan, apréndanselo y se hacen interesantísimos en las comidas familiares. Exacto, puede ser. Yo siempre he dicho que lo que aquí vayamos, de lo que aquí platicamos, puede ser o la mejor conversación para una comida familiar y que sobresalgan en su Zoom, ¿no? Semanal, o la mejor manera de matar un ligue, ¿no? En la cola del baño, la mejor manera de matar un ligue es que ustedes le digan, oye, ¿sabías que hace no tanto tiempo en la evolución éramos varias especies de humanos, ¿no? Ahí se va a acabar su ligue. ¿Y hoy con qué vamos a matar ese ligue, mi queridísimo Andrés Cota? Bueno, sí. Hoy, de hecho, hablando de las comidas familiares, la idea del programa de hoy, fíjate que me surgió la semana pasada en una comida familiar, porque ya todos vacunados, vacunadas, ¿no? Las personas de más peligro, pero bueno, en realidad ya casi toda la familia vacunada, pues ya nos volvemos a juntar en persona y la nueva normalidad se está asentando. Y entonces conversando, porque ya saben que en el Zoom no se puede conversar, ¿no? Es más como una charla de chat, el Zoom, pero en vivo. Pero bueno, en vivo y a todo color sí puedes entablar conversaciones de eso que gritas encima de la mesa, ¿no? Y hay como varias charlas al mismo tiempo. Y estás y no estás en todas, ¿no? Y entonces, en eso, cruzó sobre la mesa que mi querida madre, a la que mandamos un saludo, ¿no? Un saludo a la querida Marcia Iriart, fiel seguidora de este programa desde sus albores, me dijo que si había yo visto la nota aparecida durante la semana de que los dragones de Komodo se encuentran en más grave peligro de extinción de lo que suponíamos. Y sí la había visto yo, porque has de saber que el dragón de Komodo me parece a lo mejor dentro de mi top 5 de animales más preferidos del planeta, ¿no? Es muy difícil hacer esas listas, pero ajá, vamos a dejarlo ahorita como que es una fiera que a mí me ha obsesionado desde pequeño, ¿no? Ok. Entonces estábamos empezando así a comentar, mi mamá y yo, sobre los dragones de Komodo,
Y en eso una tía, ¿no? Grita desde el extremo opuesto de la mesa, como, "Oh, ¿pero qué es eso? ¿Qué es el dragón de Komodo, no?" Ajá. Y yo me quedé así, ¿qué? ¿Cómo que qué es el dragón de Komodo? Y entonces hubo un momento de eso que las pláticas, las charlas en la mesa de pronto bajaron tantito de intensidad y se quedó esa pregunta, ¿no? Volando en el aire. Y me percaté, querido Claudio, que la mayoría de personas de mi familia no sabían que era un dragón de Komodo. Ok. O tenían una vaga noción de lo que era un dragón de Komodo, ¿no? Ajá. Bueno, vamos, no sabían dónde habitaba, no sabían, más allá de que, bueno, pues que era un animalote, ¿no? Y entonces dije, caray, si mi propia familia ignora lo que es un dragón de Komodo, a lo mejor es momento de que empecemos a hacer más materiales de comunicación de la ciencia sobre el dragón de Komodo, ¿no? Más allá de lo que puedan de pronto ver en Planet Earth y una visión así sesgada, aportarles, presentarles, introducirles esta fiera para que la empiecen a apreciar, ¿no? De la misma manera que yo la aprecio y que entonces les pueda alarmar el hecho de que se encuentren en peor estado de extinción de lo que se suponía. Ok. Me late. ¿Te parece bien? Me encanta. Entonces vamos a estar hablando aquí hoy de dragones de Komodo, de los verdaderos dragones, ¿no? Ajá. Del mundo, lo más cercano que hay, digamos, en el mundo natural a un dragón, a esos dragones mitológicos, ¿no? De hecho, yo postularía que los dragones de Komodo son probablemente de los animales vivos en este momento, de los más cercanos a que pudieran haber sido incluidos en un bestiario mitológico, ¿no? Porque son de esos animales que si bien son reales, sus adaptaciones, ¿no? Y sus características son tan peculiares que casi parecen inventados, ¿no? Parece que alguien se los inventó. Es como el ajolote, digamos, que si un ajolote no existiera en la naturaleza, por cierto, si no saben lo que es un ajolote lo saben a grandes rasgos, pueden escuchar nuestro episodio de los axolotls, ¿no? Dedicado al monstruo del pantano mexicano y comprender entonces por qué estoy yo diciendo esto. Como si un ajolote no existiera en la naturaleza, pues a lo mejor lo hubiera inventado Julio Verne, ¿no? A lo mejor sería un personaje de Julio Verne. Bueno, claro. El dragón de Komodo es algo similar, ¿no? Solo que para el otro lado. El ajolote es una gentil fiera del pantano. Uh-huh. El dragón de Komodo es una bestia pleistocénica, ¿no? Ajá. De los territorios de las islas tropicales del mundo. Diría yo, Claudio, para ir recuperando ideas que ya hemos hablado en este programa, lo más cercano a Godzilla, ¿eh? A lo mejor lo más cercano a Godzilla. Y les voy a ir diciendo por qué. Nada más ahorita quédense con esta idea de Godzilla versus King Kong, ¿no? Ya ves que ahora se ha puesto como ahí está en el argot de las redes sociales, pero yo lo voy a llevar al terreno de la biología y hay esta pauta biogeográfica, ¿no? Que dicta que en las islas, en los territorios insulares, sobre todo tropicales del mundo, es más probable que exista Godzilla que King Kong, ¿no? Ajá. Simple y sencillamente porque por una diferencia de demandas energéticas, recuerden que los mamíferos comemos varias veces al día, o bueno, a lo mejor por lo menos una, ¿no? O sea, como mantenemos una temperatura constante, como eso que llamamos, entre comillas, sangre caliente, pues necesitamos una demanda energética muy alta, necesitamos muchas calorías para mantener esa temperatura. Los reptiles, no. Los reptiles son poquilotermos, eso que llamamos así en el lenguaje popular como de sangre fría, pues no son sangre fría, simplemente es que su temperatura depende de la del medio, no es constante. Okay. Y entonces, como no la controlan internamente, pues necesitan menos intake calórico. Entonces te podrás imaginar que en un territorio pequeño, ¿no? O un territorio no necesariamente pequeño, pero que está acotado por defecto como es una isla, pues los recursos están limitados. Okay. Y entonces los reptiles que necesitan menos demanda calórica tienden a hacerse más grandotes, mientras que los mamíferos tienden a hacerse más pequeños. Oye, antes de que vayamos al corte, ¿puedes repetir la palabra que dijiste para explicar sangre fría? Poquilotermos. ¿Poquilotermos? Poquilotermos o ectotermos. Y ya para irnos al corte, y para no abandonar una tradición de este programa, mi querido Claudio, venga, vamos a dejarte una pregunta. Ya que estamos retomando a Godzilla, ¿no? Y ahí échennos ustedes también, manifiéstense en redes sociales, @coteriart, @claudífonos, #masaje cerebral, y díganos, igual que Claudio nos va a decir, ¿cuál era el principal poder de Godzilla? El principal poder que tenía Godzilla
y que, como veremos, también tienen los dragones de Komodo. Ok, venga, me late esa pregunta. Vamos entonces a nuestro primer corte de este masaje cerebral y volvemos en breve. Están escuchando Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y ya estamos de vuelta en el masaje cerebral con mi queridísimo Andrés Cota Iriart de Científicos Anónimos. Y estamos hablando del dragón de Komodo. Y se me preguntó, y se les preguntó, y ustedes contestaron, si así lo hicieron en el hashtag masaje cerebral, ¿qué o cuál es el superpoder de Godzilla? Yo he de confesar que nunca he visto una película completa de Godzilla. La neta es que siempre o me quedo jetón, o me aburro, o algo, ¿no? Entonces, pero hasta donde puedo alcanzar a recordar algo que tiene que ver con ello, es que tenía como una capacidad de energía nuclear o algo por ahí. Como que no recuerdo si lanzaba rayitos o hacía explosiones o algo similar. No sé, corríjanme. Oye, exacto. Bueno, sí, tenía este superpoder que aventaba una especie como de, digamos, aliento venenoso, un aliento nuclear, ¿no? Un aliento como radioactivo nuclear. Porque, bueno, eso va a ser otro capítulo. Un día podemos hablar de bestias en las leyendas, ¿no? En la cultura popular, como el buen Godzilla, que nació, pues, un poco también, recuerden que Japón es la única nación a la que se le han aventado 2 bombas nucleares encima, ¿no? Claro. Entonces, no es extraño que Godzilla juegue con este tipo de, pues, de características, ¿no? Pero bueno, si el dragón de Komodo, que es lo que estamos hablando aquí, bien no avienta un aliento propiamente radioactivo, ¿no? Ni de poder nuclear, sí tiene un aliento ciertamente venenoso, corrosivo, ¿no? De hecho, hoy en día ya se les considera como venenosos. Pero antes de llegar a las fieras, creo que es pertinente. Pero es un aliento venenoso real, no de una persona que no se lava el hocico. Real, completamente. Pero quédate con eso por ahora, porque eso vamos a llegar después. Va. Primero hay que, creo, que ir, como decían, ¿no? En la escuela, tú que eres maestro, Claudio, de lo general a lo particular, bien. ¿no? No les dices eso a tus alumnos. ¿No? y de lo general a lo particular, pues habría que empezar por dónde está Komodo, ¿no? ¿Dónde carajos está Komodo? Vamos a situarlo en ese globo terráqueo, en ese mapamundi. A lo mejor esa debería ser una mejor pregunta para ti. ¿Dónde dirías que está Komodo, querido Claudio? Tú y yo compartimos un maestro de geografía. Sí. Vamos a poner a prueba qué tal nos enseñó, ¿no? Yo la neta es que no sé, solo puedo suponer. Ok. Y se me hace, porque ya hablamos de las islas... Ay, se me olvidó el nombre. Galápagos. De las Galápagos, gracias. Galápagos. También ahí está el episodio de Galápagos. Que por cierto, esto que estamos hablando de Godzilla, ¿no? Versus King Kong, también se manifiesta en las Galápagos, que son las tortugas gigantes de las Galápagos, las tortugas más grandes del mundo. Y el dragón de Komodo es el lagarto, la lagartija más grande del mundo. Ok. Entonces... Ahí te di tiempo, ¿viste? Asumo, te di tiempo ahí asumo que debe estar más o menos a la misma altura, pero no necesariamente en la misma región. Okay. Es decir, yo imagino que también puede estar a la altura del Ecuador, como las Galápagos, pero no cerca de América, sino más cerca de Asia. Es correcto, Bien. es correcto. Komodo está en Indonesia, ¿no? Yeah. Que en efecto, si ustedes agarran un globo terráqueo y ven las Galápagos ahí enfrente del Ecuador, verán que se encuentra exactamente sobre el paralelo cero de la Tierra, es decir, la línea del Ecuador. Y si siguen esa línea, ¿no? Dándole vuelta al globo terráqueo, pues casi que del otro lado del mundo, o al menos cruzando todo el Pacífico, van a ir llegando a Indonesia. Y podrán constatar que Komodo no está exactamente en el Ecuador, está un poquito más abajo, pero es la zona ecuatorial, la zona tropical, está entre los 2 trópicos y el Ecuador. Y recuerden que el Ecuador es esta línea, ¿no? Este cinturón. A lo mejor, vamos a decir, es una línea imaginaria, obviamente, ¿no? Es una línea imaginaria que traza el diámetro de la Tierra, ¿no? Por eso se llama el paralelo cero, y que es el punto más equidistante de ambos polos, ¿no? Es justo la mitad del planeta y coincide con las zonas de mayor biodiversidad, ¿no? Las zonas de mayor biodiversidad del planeta se hallan sobre la línea del Ecuador. Ahora, hay algo curioso, si ahí quieren una trivia geográfica.
porque es algo que no sé si sea contraintuitivo, si nunca lo han pensado antes, pero si lo han pensado antes, quizás sí. Dense cuenta cuántos países hay sobre la línea del Ecuador. Ahí se lo dejamos para que nos los echen en el twister, ¿no? Pónganle en el twister cuántos países, pero bueno, les voy a adelantar. Son muchos menos de los que aparentaría, ¿no? Es curioso, pero las masas terrestres no están distribuidas de manera igual, ¿no? En el hemisferio norte y sur. Está tendido hacia el norte. En fin, pero bueno, quedémonos en la línea del Ecuador, quedémonos en que son zonas altamente biodiversas y vámonos a Indonesia, querido Claudio, que es este archipiélago de 17,000 islas, fíjate, 17,000 islas que se encuentra, digamos, entre el sureste asiático, ¿no? Frente a Malasia, Camboya, al sur de Malasia y Camboya, y al norte de Australia. Es como este archipiélago gigante, 17,000 islas, entre las que figuran algunas de las más grandes del mundo, ¿no? Si recuerdas otra vez tus clases de geografía, y aquí ya los vamos a dejar en paz con la geografía, pues Groenlandia es la isla más grande del mundo, ¿no? Australia no se cuenta como isla, se cuenta como continente. Groenlandia es la isla más grande del mundo, y las siguientes islas más grandes del mundo están en Indonesia. Ok. Son Borneo, Papúa Nueva Guinea, Borneo, Sumatra. Bueno, Komodo no está entre esas gigantes. Komodo, de hecho, es muy pequeñita. Y está en una región que se llama Nusa Tenggara, que es una región de Indonesia, que se compone de pues, varias islas pequeñas. Y Komodo está enfrente de Flores. Si ustedes son aquí, escuchas atentos del masaje cerebral, Flores les va a sonar, porque hemos hablado de Flores antes en el episodio de homínidos, porque en Flores es donde vivían estos humanitos, ¿no? Estos humanos hobbit, ¿no? Estos homínidos, o sea, digamos humanoides o parientes ultra cercanos nuestros, que medían 1,20 m. Y que compartimos el planeta. O sea, fuimos contemporáneos por un tiempo, ¿no? Ya se extinguieron los homos de Flores, a lo mejor comidos por dragones, habíamos especulado. Pero bueno, entonces, digamos que Komodo como parque natural comprende la isla de Komodo, comprende varias islitas más, ¿no? Rinca, Padar y algunas reservas en Flores. Y ese es el único lugar del mundo donde existen los dragones de Komodo, ¿no? Son endémicos de esa región. Ok. Y es una población, se imaginarán, pues sumamente restringida, porque pues además ya ahora con el deterioro ambiental y todo, se imaginarán que a lo mejor todavía más restringida, ¿no? Quedan poblaciones en realidad en Komodo, Rinca y Padar, que sí es una reserva pues, que se protege en la mejor de las capacidades de Indonesia, ¿no? Y en Flores quedan algunos cuantos. Entonces, piensen que es algo como... El paisaje es un poco similar al del Golfo de California, a lo mejor, pero en versión tropical, ¿no? Pero con selva y con volcanes cónicos, ¿no? También en mares intempestivos, así, con algunos de los arrecifes de coral más conservados que quedan en el planeta. Es una especie de mundo perdido, ¿no? Ok. En la actualidad. Es como esos lugares en que estás parado y no te extrañaría que esté explotando un volcán, así, ¿no? En la distancia. Y es uno de los lugares que quedan en el planeta donde sigue reinando, digamos, la ley de los reptiles, ¿no? Como la ley de los dinosaurios, aunque recuerden que los dinosaurios no eran reptiles realmente, pero sí de los reptiles gigantes, ¿no? Ok. Y aquí los reptiles siguen coronando la cadena alimenticia y son los amos y señores de este reino oceánico. Ok. Así que ahí está el lugar, ahí es donde nos vamos a ir metiendo poco a poco. Y les voy a dejar con algo, que es los primeros reportes que hubo de estos dragones de Komodo, que son varanos, ¿no? Varanos komodensis, el nombre científico. Son de 1900, alrededor de 1900, 1910. Son los primeros reportes occidentales, ¿no? Obviamente en China, en toda esa región del planeta. Ya los que topaban. Llamamos el lejano oriente, que en realidad es donde está la mayor parte del mundo, ¿no? Claro que ya los conocían, ¿no? A lo mejor de ahí vienen parte de la mitología de los dragones chinos, ¿no? Se sustenta en estos dragones de Komodo. Digo, los dragones chinos creo que... No soy tan versado en criptozoología, ¿no? Pero los dragones chinos parecen robarse elementos de varios lados, pero definitivamente los dragones de Komodo fungían como parte de... Ok. Entonces, si te parece bien, ahora sí de vuelta, ahora sí hablamos de su aliento venenoso. Venga, ¿no? me late. Pues vamos a este segundo corte del masaje cerebral. Están escuchando Reactor 105. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Les damos la bienvenida de vuelta aquí en este masaje cerebral de Reactor, en el que estamos hablando del mundo perdido, en el que estamos hablando de los dragones de Komodo. Bueno, vamos a empezar a hablar de los dragones de Komodo. Más bien estuvimos hablando de dónde habitan, ¿no? Dónde viven. Y es en esta región de Indonesia, llamada Nusa Tenggara, Komodo, Rinca, Padar y Flores.
Y aquí viven estos animales que son lo más cercano a una fiera mitológica que existe en la actualidad, ¿no? Te voy a decir, vamos a ir llegando al aliento venenoso, pero primero sepan que son enormes, ¿no? Son las lagartijas más grandes del mundo, los lagartos más grandes del mundo. Los machos pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo. Oye, a ver, quiero hacer una pregunta. ¿El cocodrilo es un lagarto? Bueno, es que ahí están ya los nombres coloquiales, ¿no? Ajá. O sea, a veces se les dice lagarto americano, pero cuando yo estoy usando aquí el término lagarto, me estoy refiriendo como a lagartija. Lo que pasa es que lagartija suena ya directamente, te hace una sinapsis, ¿no? Y piensas en la lagartija gecko. aquí de la banqueta. Imagínense una lagartija de banqueta, pero el tamaño de su coche, ¿no? Ese es más o menos un dragón de Komodo. Son realmente titánicos. 3,5 metros, ya en vivo y a todo color, pues sí, o sea, Hijo, qué cosa. No te puedo explicar qué poder de fiera, ¿no? No, qué miedo. Hay dimorfismo sexual, ¿no? Las hembras son un poco más pequeñas, pero cuando te digo poco más pequeñas, siguen midiendo 2 metros, ¿no? Siguen midiendo 2,5 metros de largo. O sea, siguen siendo mucho más grandes que la mesa del comedor que se puedan imaginar, ¿no? Okay. Y es un reptil, ¿no? Tienen lengua bífida, como las serpientes. Es de estas lenguas que sacan y con eso otean el panorama y pueden detectar, se han hecho experimentos, fíjate, pueden detectar el olor de la carroña a 6 kilómetros de distancia. Imagínate qué poder olfativo qué tienen, barbaridad. ¿no? Cómo funciona esto es que sacan la lengua bífida, recogen las moléculas del aire y luego, como igual que las serpientes, introducen la lengua aquí arriba en el paladar, tiene una especie de orificio que se llama el órgano de Jacobson. Y entonces esas moléculas van directo como al cerebro, a las sinapsis olfativas sensoriales. Y entonces, como tiene 2 lados, así es como disciernen de qué lado viene el olor, ¿no? O sea, ¡órale! hacen como un mapeo olfativo, ¿no? ¡Cámara! Ahí otra de tantas percepciones sensoriales que nos está vedada a los humanos, ¿no? Pero bueno, déjenme decirle rápido que en Komodo no solo viven varios miles de estos. Hay quien les llama comedores de humanos, ¿no? O sea, la literatura es divertido porque, por ejemplo, Douglas Adams, a quien quizá recuerden por La guía del autoestopista galáctico, ¿no? Claro. Este personaje, este gran escritor británico y satirista británico que también estaba en Monty Python. Bueno, él tiene un libro que me parece fundamental que se llama Last Chance to See, ¿no? Que es como sobre los animales en peor peligro de extinción en los 80s que él fue a visitar. Y entre muchos lugares fue a Komodo. Y claro, con este humor de tipo Monty Python, ¿no? Él todo el tiempo se está refiriendo a este sitio como donde están los comedores de humanos, ¿no? Bueno, Komodo, no un lugar, o sea, la isla no contenta con poseer varios miles de estos de potenciales comedores de humanos, es también uno de los lugares con más serpientes venenosas del planeta, ¿no? ¡Cámara! Con una densidad más alta de serpientes venenosas del planeta. Hay cobras escupidoras, hay cobras de bambú, hay víboras de Russell. O sea, Bueno, otra de esas puertas al infierno, ¿no? Bueno, yo lo considero el paraíso, ¿no? Cada quien ahí sí, ya cada quien que lo tenga aquí. Quiero decirles que digo, a mí eso me parece el lugar más encantador en el que puedo pensar ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle dando a los dragones. Tienen la piel, tienen osteodermos, que ahí les doy otra palabrita, Okay, ¿no? Osteodermos, que es básicamente como que la piel tiene incrustaciones de hueso. O sea, tienen como una cota de malla ósea que recubre la piel y que les da esta apariencia como de estar enchaquirados, ¿no? Como si estuvieran cubiertos de chaquira. Ajá. En ese sentido, son muy similares a los elodermas o a los monstruos de Gila, que si sus clases de biología les han ido bien, ¿qué otra cosa comparten con los monstruos de Gila? Pues ser venenosos. Y resulta que sí están muy emparentados filogenéticamente hablando, ¿no? Con el grupo de los elodermas, que viven en México, por cierto. O sea, hasta hace 10 años, las únicas lagartijas venenosas que se consideran como venenosas en el mundo eran los monstruos de Gila y escorpiones y demás elodermas que viven entre la frontera de Estados Unidos, ¿no? En México, en Estados Unidos y Guatemala. Oye, a ver, ahí ¿no? déjame te paro. Dijiste escorpiones y estábamos hablando... Escorpión en lagartija, ¿no? Escorpión, es que lo digo porque pues si hay gente que tiene familia en Morelos o en Chiapas o en Oaxaca, así es como les llaman a la especie de eloderma mexicana, el escorpión. Ah, ok. Ya es los nombres comunes, ya sabes, los nombres populares que nada más Que no, nos o sea, que confunden, no es una A todos no es y un todas. alacrán, pues. Por eso hay que hablar con nombres científicos, ¿no? Pero si yo digo Eloderma suspectum, pues aquí ya perdí a la mitad de la audiencia. Ahora le va, vengo al rato. ¿No?
Bueno, entonces quedémonos con los dragones de Komodo de vuelta. Y bueno, después de largas controversias y estudios, te imaginarás, ahora se les decreta como venenosos y entonces ya lleva el título. No solo es la lagartija más grande del mundo, es el organismo venenoso más grande del Ok. mundo, ¿no? O sea, no contento con medir 3,5 metros, ¿no? Tener unas fauces poderosísimas, la cabeza, pues te imaginarás, te puede morder el tronco, el tórax completo. Pues además tiene veneno. Y es que aquí hay algo que a lo mejor han visto documentales de los 80s, ¿no? 70s, de donde heredamos muchas nociones populares sobre la zoología completamente erradas, ¿no? Había esta idea del dragón de Komodo como una bestia que atacaba de pronto a un búfalo de agua, se cuenta, y lo mordía, y luego lo seguía durante días mientras que el búfalo se iba muriendo por la infección causada por las bacterias de la la mordida. saliva Ajá. del dragón. Antes se pensaba bueno, además sí tienen un montón de bacterias, ¿no? Ajá. Una cosa no excluye a la otra. Ajá. Sí tienen como 50 cepas bacterianas en la saliva. Wow. Y sí te producen una infección, Ajá. ¿no? Pero esta idea del cazador como timorato, que sigue la presa, nada. Ajá. O sea, en realidad matan a las presas muy rápido en general. Obviamente un búfalo de agua es más grande, ¿no? Ajá. Pero esos documentales que nos contaban el mundo natural daban estas nociones como los lemmings, ¿no? ¿Se acuerdan de los lemmings que todos pensamos y todas pensamos que se suicidan en masa Ajá. en las islas? ¿No? Hay hasta un videojuego que se llama Lemmings, que es y que son estos como son roedores, ¿no? Parecen como hámsters, se cuenta, imagínense, que según estos documentales se suicidan en masa. Y luego salió a la luz que eso lo hicieron deliberadamente los documentalistas con un helicóptero espantando a los lemmings No. para que se tiraran así en masa. ¿Neta? Pero bueno, durante décadas, esa noción se quedó ahí en la conciencia Sí, yo popular seguía con esa narrativa en mi estos cabeza. roedores que como que limitaban su población con suicidios masivos. Ajá. Bueno, de igual manera, a los dragones de Komodo, pues durante mucho tiempo, digamos que lo que nos llegaba de información eran esos documentales y también propagaron muchas nociones, digamos, no directamente falsas, pero amañadas. Ajá. ¿no? Ok. Y la verdad es que en general los dragones, o sea, tienen una cola también gigante. Es como si fuera, como que si los ves de perfil, tienen las patas cortitas, ¿no? Con garras, pero se desplazan de manera que parece una sola línea. O sea, su cabeza, su cuello y su cola erguida van en una sola línea. Es como una especie de ariete, ¿no? Ajá. Reptiliano. Y entonces atacan con la cola, atacan con las garras y con la boca. Y a la mayoría de presas, de hecho, las matan en el acto, ¿no? O sea, se comen todo lo que hay en la isla, ¿no? Decía Douglas Adams que resulta que en esta isla todo está amenazado menos los dragones, ¿no? Porque todo es parte del menú de los dragones. Y pues en las islas, digo, comen sobre todo venados, jabalíes, macacos, hay macacos cangrejeros. Y de ahí para abajo, ¿no? Bueno, hay aves, ¿no? Y también se comen un ave si la cazan o no. Pero el caso es que si un dragón de estos agarra un macaco, te imaginarás, en una tarascada lo estampa contra un árbol, ¿no? Contra una piedra y pues Y ya. se lo traga completo, ¿no? No ¡Guau! necesita. De hecho, a veces estampan tan fuerte las cosas contra los árboles que tumban el árbol, ¿no? ¡Órale! Y bueno, como te podrás imaginar, pues sí ha habido un par de eventos letales con los humanos, Ajá, ¿no? claro. Pero bueno, si quieres, ahora que volvamos, nos metemos ya más a ese terreno. Venga, me late. No, sí, yo no sé cómo puedes seguir creyendo que es un paraíso, un lugar en el que puedes correr riesgo de morir con que te azote un dragón contra un árbol. Ah, bueno, ojalá, o sea, ya cada vez es más. De hecho, ahora, como vamos a platicar ahorita, ya es presa del turismo masivo, Komodo, ¿no? Ajá. Entonces te imaginarás que ya está difícil. Claro. Bueno, vamos a este último corte del masaje cerebral y volvemos aquí en Reactor 105. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Bien, ya estamos de vuelta en el masaje cerebral, en el último bloque de este masaje cerebral, en el que nuestro queridísimo Andrés Cota nos está platicando de esta bestia fascinante llamada el dragón de Komodo. Y pues ya nos dejó espantados porque dice que, que te pueden azotar contra un árbol y ya hasta ahí tu vida. Oye, pero bueno, no, en realidad te voy a decir una cosa. Hay en Komodo y en Rinca hay población humana. Son poblados relativamente pequeños, pero digamos, en Komodo el poblado ha de rondar como los 2,000 habitantes. En Rinca otros 1,000.
Y estos han coexistido con los dragones durante, ¿no? Ajá. Decenas, cientos de años. De hecho, hay una cosa mitológica que ellos en su mitología se consideran hermanos. Consideran que el dragón de Komodo y el humano son hermanos. Órale. Son especies hermanas. Y bueno, coexisten con ellos. O sea, eso dicho, sí puede haber, sí ha habido ataques. Ha habido muchos ataques a los, digamos, a los remanentes humanos, a los cadáveres, ¿no? O sea, porque estos animales, digamos, no son nada selectivos, cazan y se comen lo que puedan, incluida la carroña, ¿no? Y entonces, justamente en algunos entierros ahí en Komodo y Rinca, pues a veces van y desentierran al recién fenecido, ¿no? Exhumando porque, gente. como decíamos, su lengua puede oler la carroña a 6 kilómetros de distancia, imagínate. Y luego son capaces, en una sola comida, de consumir el 80% de su peso. ¿Qué? Es como si tú te comieras, ¿no? Eso sí es mal del No, sí puerco. está. O Está sea, tú te comes, atascadísimo. unas tortas, unos 60 kilos de tortas, ¿no? No manches, ¡Wow! Sí, o sea, junto con las serpientes, digamos, después de las serpientes, son de los animales que pueden consumir más en una sola comida. Y luego te imaginarás que después de eso, pues quedan ahí con el mal de puerco, inactivos, tumbados al sol, Ajá. ¿no? Durante un mes. O sea, pueden pasar un mes antes Claro. de la siguiente comida de ese tipo, ¿no? Que es lo que decíamos que abona a esto de que en las islas los reptiles puedan hacerse gigantes, ¿no? Y los mamíferos tienden a hacerse enanos. De hecho, también se comen a los de su propia especie, ¿no? También hacen canibalismo. Muchos animales hacen canibalismo, pero bueno, estos definitivamente. Y es curioso porque las madres, ¿no? Son muy entregadas. Hay un cuidado del nido muy férreo. Más o menos cuidan el nido por 6 meses, durante los cuales no comen. Imagínense, dejan de comer 6 meses, incluso de tomar agua, por cuidar su nido. Y es curioso porque cuando es la época reproductiva, ¿no? Las madres ya cargadas, gestantes, buscan un lugar donde cavar su nido y antes de hacer su nido, que va a ser el oficial, cavan túneles falsos alrededor. Cavan 2 o 3 túneles falsos como para despistar a posibles depredadores, Órale. ¿no? Y luego ya ponen sus huevos y cuidan el nido, imagínate, casi, o sea, varios meses. Y al final, ya que van a eclosionar, quién sabe por qué, no se quedan a verlos nacer, digamos, ¿no? Como que apisonan el nido, quitan toda huella, echan un poco de hojarasca, ¿no? Para que no parezca que ahí hay nada, y ya se van. Y nacen las crías. Y fíjate esto, las crías, en cuanto nacen, se suben a la copa de un árbol. Y pasan los primeros meses de vida trepados ahí arriba, para que no se los vaya a comer ¡Órale! un adulto, ¿no? Sí, entonces pasan una curiosa cosa, como que de chiquitos, sus primeros meses de vida son arborícolas, y ahí comen insectos, ¿no? Caracoles, invertebrados, lagartijas pequeñas. Y ya que tienen un tamaño considerable como para, ¿no? Valerse en el tú a tú, o poder correr realmente rápido, pues ya bajan a tierra y empiezan su vida. Empiezan su vida. Y poco a poco también tienen confrontaciones. No sé si tú has visto videos, pero les recomiendo mucho cuando acabe este masaje cerebral que se echen un youtubazo de peleas de dragones de Komodo. Sí, lo voy a hacer. Son impresionantes. Ya me vi. O sea, en la época reproductiva, pues sí, estos machos titánicos se agarran y como que es como una danza, ¿no? Como que luchan cuerpo a cuerpo. Son unas bestias realmente fascinantes. Entran al mar, ¿no? También se meten nadando al mar y se sacan una tortuga marina y se la zampan, ¿no? Es como Guau. es realmente el depredador cumbre, ¿no? Y lo curioso es como la relación que hemos entablado nosotros con ellos y con Komodo en general. Porque cuando fue Douglas Adams, fíjate que se estilaba algo, ¿no? Y esto es a finales del siglo XX, digamos, en 1990 todavía, se estilaba algo que hoy en día a mí me parece francamente surrealista y pésima idea, que es que se hacían circos en Komodo. O sea, para atraer al turismo, los pobladores, digamos, llevaban cabras que colgaban de los árboles en una especie de circo romano improvisado, ¿no? Así como un auditorio con, ¿no? Te imaginas sus gradas de tablas, ¿no? Así como un palenque costeño, bueno, igual, pero colgaban cabras vivas para que los dragones llegaran Y se las comieran. Y ese era el espectáculo. Como en Jurassic Park. Espectáculo de la ándale, sí, tal cual. Pues sí, pero eso está mal porque es una reserva natural y quieres conservar a la especie relativamente salvaje. Claro. ¿No? Tú la empiezas a alimentar así y pues ya estás haciendo una disrupción gigante. Y entonces en los años siguientes, digamos, en la siguiente década, pasó de eso
a volverse un parque natural. O sea, es reserva como desde el 1970 apenas. Y ya como reserva de la biosfera y, ¿no? De esto de la UNESCO, bla, 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 desde hace poquito. Y entonces les empezó a proteger más y cambió un poco el paradigma y el ecoturismo y hay que ver sin participar. Pero bueno, empezó a crecer el turismo en esa zona del mundo, querido Claudio, y en el mundo en general. Recuerden que hoy en día el Everest, ¿no? El pico más alto del mundo, es un destino ultraturístico de alguna manera, porque en los 3 o 4 días que se puede llegar a la cumbre, o los mejores días del clima, pues de pronto se hace fila de 300 personas ¡Wow! para que te tocar la cumbre, ¿no? Es una locura, está pésimo eso. Bueno, los humanos así hemos transformado todo, Ajá. ¿no? El turismo a la carta y las experiencias, digamos, salvajes. Y entonces se empezó a diversificar el turismo ahí en Komodo. Lo que lo salva un poco todavía es que no puedes llegar volando, no puedes llegar en avión, tienes que llegar a fuerza en barco, ¿no? Hay aeropuertos relativamente cerca, en Flores, pero no te quitas de encima que tienes que navegar unas 5 o 6 horas, a veces un día, depende de las corrientes, y pues eso le salva un poco. Pero fíjate que en 2019 el turismo llegó a 180,000 visitantes. ¡Wow! Y tienen que pensar que es una isla, digo, si bien es una isla no pequeñitita, pues es una isla relativamente pequeña. Ajá. Imagínate tú eso, tour tras tour tras No, tour, hombre. o sea, te están pisando los talones, estás viendo al dragón, jugando un poco al naturalista y ya te está pisando los talones un grupo de rusos, ¿no? Ya quieren comprar cerveza, Ajá. o sea, empieza a cambiar completamente el esquema. Y bueno, sí ya empezó a ser un problema grave y de hecho se planteó el gobierno de Indonesia pues cerrar las islas al turismo completamente. Y estaban en eso, entre que cerraran las islas al turismo, ¿no? Cuando cayó la pandemia. Y la pandemia pues les hizo el favor de cerrarlas, Ajá, ¿no? claro. Así que hubieran tenido que echarse encima una decisión radical. Pero fíjate que hoy en día el gobernador de la provincia de Nusa Tenggara postula un cambio aún más radical, que dice, bueno, no vamos a cerrar completamente al turismo porque es de las pocas entradas de dinero que hay, ¿no? En una de las zonas más pobres de Indonesia y por consiguiente más pobres del mundo. Pero entonces vamos a elevar el costo, entonces se va a volver un turismo más de élite, digamos. Y por otro lado, él dice que Komodo debe de ser para los cómodos, para los dragones, ¿no? No para los humanos. Y dice, aquí no habrá ya derechos humanos, solo derechos de los animales. Y entonces se plantea relocalizar a los 2 poblados que existen ahí en la reserva, ¿no? ¡Órale! Relocalizar a 3,000 personas, ¿no? Varias miles, unas 1,000 familias. Y pues nada, sacarlos de donde están y ponerlos en otro sitio, ¿no? ¡Órale! Eso ya está Eso más está radical. denso, sí. Eso es una... Pero pues a ver qué dice el gobierno central de Yakarta. Oye, y dime una ¿no? cosa, Ya lo veremos. antes de eso. Cuando hablamos de Galápagos, su situación era mucho más cuidada, ¿no? Similar. Pero... Más o menos, porque, bueno, en Galápagos sí se puso una cuota de turismo desde hace ya más tiempo, pero también se tuvo que poner esa cuota, te imaginarás, porque se empezó a rebasar, ¿no? Entonces, lo que pasa es que Galápagos son muchas más islas, entonces, y en Galápagos, de hecho, sí hay poblados mucho más grandes, ¿no? Entonces, es otra onda, Komodo, bueno, pues ahí está, pero ya estamos en ese punto entre que ya rebasamos la ignorancia total, en que nadie sabía qué eran estos lugares y nadie les importaba, a volverlos como de demasiado expuestos, ¿no? Entonces ahora hay que encontrar, como en tantas otras cosas en este mundo, una balanza, ¿no? Y con eso les vamos a dejar. Ahí échense un clavado en Galápagos también para que empiecen a hacer su colección de reptiles gigantes, ¿no? Que aquí les vamos a ir trayendo poco a poco. Y también de zonas ecuatoriales, de las máximas biodiversidades a nivel mundial, que eso nos interesa mucho aquí en el masaje cerebral. Y bueno, ya saben, @cotaireart, @claudífonos, #masaje cerebral. Y nos encanta, manifiéstense y empezamos la conversación también por ese lado. Y si usted, querida radioescucha, futuro o presente, quiere más información, ya saben que siempre nos pueden echar un correo a cientificosanónimos@gmail o vénganse a la página web cientificosanónimos.org y desde ahí hay una forma de contacto también, ¿no? Y con gusto les damos información a vuelta. Chidísimo. Pues queridísimo Andrés Cota, muchas gracias por venir a iluminarnos con estas bestias de aliento venenoso aquí al masaje cerebral en Reactor. Nos escuchamos en un par de semanitas. Si quieren ir a escuchar más episodios, ya están arriba los anteriores en la plataforma de confianza.
Vayan y busquen Masaje Cerebral. Muchas gracias por habernos prestado sus oídos. Nos escuchamos la próxima. Pase usted buena tarde. Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor